La segunda sesión del módulo dedicado a sistemas de climatización lo que va a hacer es describir los subsistemas que hay dentro de un sistema de climatización y luego vamos a especificar conceptos que son interesantes saber en particular de producción y de almacenamiento. En la siguiente sesión ya cerraremos el resto de subsistemas para luego ir dando detalles de selección en conjunto de cuál es el sistema más adecuado y algunos cálculos fundamentales de su dimensionamiento. Bien, los subsistemas que vamos a encontrar en el sistema de climatización, y empezamos por el final, van a ser, en primer lugar, las unidades terminales. Es decir, cuando tenemos la zona, finalmente hay que transferir energía, hay que quitar o extraer calor, como decíamos, que es la carga, y eso se hará a través de unidades terminales, por ejemplo, difusores, es decir, simplemente impulsión de aire con rejillas de retorno, o tobera, en fin, variedad de elementos donde solamente se impulsa aire. Puede haber, por ejemplo, suelos radiantes donde se circula agua, puede haber radiadores, puede haber fan coil, en fin, puede haber una variedad enorme de unidades terminales que son uno de los elementos fundamentales de los sistemas de climatización. Lo vamos a poner a esta altura para ir completando los que hay anteriores. Unidades terminales. Bien. En principio lo que habrá que hacer es conseguir un fluido a una temperatura diferente de la del local y eso se hará mediante el principal de los sistemas o de los subsistemas del sistema, que es el sistema de producción. Lo ponemos en primer lugar, sistema de producción. Será necesario que haya un equipo, del tipo que sea, ya lo especificaremos en la parte dedicada a la producción, que genera convencionalmente frío o calor, digámoslo de manera así convencional. Una vez producido esa energía térmica, pues habrá que llevarla con elementos intermedios. Vamos a ir viendo cada uno de los elementos intermedios. El segundo de los elementos, subsistemas que puede aparecer, es el subsistema que vamos a denominar de almacenamiento. No obligatoriamente aparece ese sistema, pero es muy habitual o con cierta frecuencia aparece y también lo vamos a definir, veremos su misión, las ventajas e inconvenientes que plantea cuando el sistema de climatización lo incorpora. El tercero de los elementos desde la producción serán sistemas de intercambio. Pensemos que puede haber, por ejemplo, una batería, es decir, donde el aire entra y se encuentra de manera indirecta con un fluido, por ejemplo, agua, refrigerante a menor temperatura o a mayor, y intercambia energía térmica entre el fluido aire y el fluido caloportador, que puede ser agua, por ejemplo. Entonces aparecen intercambiadores. Vamos a completar aquí almacenamiento e intercambiadores. También lo veremos en la próxima sesión, la tipología de intercambiadores y algunos parámetros característicos de su rendimiento. A continuación, el elemento imprescindible para mover los fluidos, ya sea el fluido que sea, pues agua, aire o refrigerante, será el sistema de transporte. Entonces, muy importante el subsistema de transporte, que también diremos algunos conceptos básicos sobre él, y que se concreta pues en bombas, por ejemplo, que mueven líquidos, compresores que puede haber dentro del sistema de producción, máquinas de compresión mecánica, ventiladores que puede haber en unidades como esta de transferencia de tratamiento de aire, o incluso en las unidades terminales pues puede haber ventiladores, bombas, etcétera. Finalmente, todos estos subsistemas deben ser controlados por el subsistema de control, que es quien gestionará el funcionamiento de cada uno de los elementos y observarán las medidas que hay que controlar. Fundamentalmente será o imprescindiblemente la temperatura de la zona. Comenzamos analizando el sistema de producción. Su objetivo es pues generar un fluido, aire, refrigerante, agua, a una temperatura por encima o por debajo de la zona que tenemos que climatizar. El sistema de producción puede ser un sistema de producción de frío, que el más habitual es el sistema de compresión mecánica, donde existen los elementos que ya se explicarán en módulos posteriores, pero que aquí resumimos porque interesa luego para explicar algunos conceptos. Habrá un evaporador, donde el refrigerante que entra en su mayoría en fase líquida se evapora a costa de enfriar un fluido, por ejemplo agua,
que pasa de 12 grados a 7 grados, en una planta convencional. Habrá un compresor que absorbe del evaporador el gas frío y que lo comprime a una forma de gas caliente. Habrá un condensador donde se cede la energía de condensación a otro fluido, por ejemplo aire o agua, puede ser agua de torre o del río, de la fuente que sea, o el aire exterior simplemente. Y una vez condensado el refrigerante, se adecuan las presiones mediante un dispositivo de expansión. Este es el más habitual, como digo, que es el de compresión mecánica, donde se alimenta el compresor con energía eléctrica procedente de la red, o en algunas máquinas se puede incluso alimentar con gas la máquina o motor de combustión interna, que a su vez provoca el giro que mueve el compresor. La compresión mecánica generalmente es con electricidad, pero no se descarta tampoco, existen aplicaciones en las que es útil la alimentación con gas de la propia compresión mecánica. El parámetro fundamental que mide el rendimiento de las máquinas de compresión mecánica, bueno, y que luego se extiende también a otro tipo de máquinas de producción de frío, es el Energy Efficiency Ratio, o la relación de energía producida, energía que se ha extraído del fluido que se ha enfriado, en relación a la energía aportada. Pues por ejemplo en un compresor mecánico, una compresión mecánica, estará la energía del compresor, y probablemente también habrá ventiladores en estas unidades, evaporador y condensador, que deben ser incluidas en el denominador. Este es el ER de la máquina de compresión mecánica. E interesa ahora destacar la dependencia del rendimiento con algunos de los parámetros. En primer lugar, hay que destacar, porque es muy importante, cómo depende con las temperaturas de evaporación y de condensación. En esta gráfica, que viene con más detalle en el capítulo 3 del DTIE 905, voy a representar el rendimiento, o ER, en las máquinas de compresión de producción de frío, en función de la temperatura a la que está evaporando el refrigerante en el evaporador. Típicamente las curvas son de este tipo. A medida que la temperatura de evaporación aumenta, aumenta el rendimiento. El valor del rendimiento depende mucho de la tecnología. Pueden dar entre 2,5, 3 como valor mínimo, es decir, que para cada unidad de kilovatio hora eléctrico consumido se pueden extraer 2 y pico, 3 kilovatios hora térmicos en el evaporador, hasta valores, por ejemplo, de 8 o 9 en grandes máquinas, con grandes compresores, centrífugos, con bajas temperaturas de condensación, en fin. Bien, la segunda variable de la que depende el rendimiento es de la temperatura de condensación, es decir, que si aquí representamos para otra temperatura de condensación 2 y esta 1, veríamos cómo la temperatura de condensación que más rendimiento tiene es menor que la temperatura de condensación 2. Es decir, que hay una relación de manera que cuanto menor es la temperatura de condensación, mayor es el rendimiento del ciclo. Bien, la segunda gráfica que quiero representar del rendimiento es cómo depende con la carga parcial. En el eje aquí vamos a poner la relación de carga, que es la energía que de verdad, que realmente se está exigiendo al evaporador, dividido por la que sería capaz de aportar en condiciones nominales. Es decir, la máquina estará regulando para extraer solamente una cantidad menor que la máxima que puede extraer en ese momento, que es la capacidad nominal. Y aquí vamos a poner la relación entre el rendimiento en las condiciones de trabajo dividido por el rendimiento en condiciones nominales. ¿Qué se observa? Pues las máquinas actuales tienen curvas de rendimiento, y esta es la relación 1, es decir, que se exige justamente la relación nominal. Lógicamente aquí tendremos el valor unidad, ¿no? Bien, como digo, las máquinas actuales tienen curvas de rendimiento que son de esta manera, es decir, encontramos rendimientos mayores al nominal con fracciones de carga, pues por ejemplo del 50 o 60%. Esta gráfica debería acabar en aproximadamente 0,2, donde las máquinas entran ya en parada y marcha y no es un funcionamiento continuo. Dependiendo de la tecnología del compresor, de la propia máquina, pues estas curvas pues tendrán una forma u otra, pero es interesante saber cómo cuando las máquinas regulan y la demanda no es la nominal, el rendimiento puede crecer. Bueno, por completar la tipología de producción de frío, el sistema de producción de frío, tenemos que citar las máquinas de absorción, donde se convierte el compresor, se
transforma el compresor en un generador, absorbedor, bomba de solución e intercambiador de solución, es decir, es un aporte térmico en vez de eléctrico. Habrá módulos dedicados a la descripción detallada de estas máquinas y cómo son sus rendimientos. Hay que citar también la absorción, que tiene un funcionamiento parecido a la absorción. Bien, ya se especificará la diferencia fundamental, bueno, aparentemente solo la letra, pero es el hecho de que haya una reacción química entre el refrigerante y el absorbente o absorbente. Y luego hay otros métodos variados de producción de frío, como pueden ser los procedimientos evaporativos o el aprovechamiento de otro tipo de fuentes de sumideros de energía, pues como puede ser terreno, enfriamiento radiante, etcétera. Bueno, con esto completamos la producción de frío. Pasamos a la producción de calor. La producción de calor se realiza mediante calderas es decir, equipo donde se transforma la energía química de un combustible en energía térmica de un fluido de trabajo. Las calderas utilizan gas, biomasa o combustible líquido y tradicionalmente se clasifican en convencionales o estándar, de baja temperatura o de condensación, en función de qué aprovechamiento se haga del vapor de agua que va en los humos. Otra tipología de generación de calor pues son los generadores de gas caliente, básicamente son calderas, o incluso también hay que citar aquí las bombas de calor, que son circuitos frigoríficos donde el objetivo es ceder calor al condensador. Y en otras tipologías de sistemas de producción de calor pues tendríamos captadores solares, por ejemplo, otro tipo de máquinas que pueden existir. Y para completar los sistemas de producción de calor, me gustaría citar los sistemas de cogeneración, en los que hay producción eléctrica y el excedente térmico, que en los sistemas convencionales se evacúa al ambiente, se aprovecha para algún fin dentro del sistema de climatización. En el de TIE 905 se encontrará la tabla 3.6, en la que aparecen los diferentes sistemas combinados de generación de calor y electricidad, con una serie de parámetros característicos, relación de producción de calor a electricidad, rendimientos globales, estado de madurez comercial, etcétera. Y pues finalmente lo que se deduce de este análisis es que los más utilizados son los motores de combustión interna alternativos y las turbinas de gas. Para finalizar la sesión de hoy vamos a hablar del almacenamiento térmico. Existen tres razones por las cuales el almacenamiento térmico se dispone en los sistemas de climatización. La primera es para aumentar la inercia de los sistemas. En determinadas aplicaciones interesa que el funcionamiento de las máquinas sea continuo y no existan ciclos de parada y marcha continuos. De eso se puede hacer aumentando la cantidad de fluido que circula, que está en el circuito. Entonces, pues los fabricantes recomiendan, por ejemplo, entre 2 y 10 litros de agua por kilovatio en función del tamaño de la máquina en sistemas de bombas de calor con agua donde se circula agua. Entonces, la primera de las razones vamos a poner que es aumentar la inercia. La segunda de las razones por las cuales existe acumulación es la disminución de la potencia instalada en el sistema. Disminución de la potencia instalada. Bien, eso lo vamos a explicar a partir de la siguiente gráfica. Imaginemos que tenemos la demanda, la carga, kilovatios, en función del tiempo, y ponemos el tiempo en horas, a lo largo de un día, de un sistema que tiene una curva como esta. Es decir, hay una parte del día, de las 24 horas, en las que el sistema no demanda nada, y luego, pues a partir de cierta hora tampoco, y sin embargo se alcanza un valor máximo a determinada hora del día. Una máquina que siguiera la producción de potencia directa, pues tendría una punta como esta. ¿Qué podemos hacer con la acumulación? Podemos ir almacenando energía durante quizás las 24 horas, de manera que la energía almacenada en horas en las que no hay demanda, luego sea utilizada en horas en las que la demanda es máxima. De manera que la base podría cubrirla el propio sistema de producción y las horas en las que la base, el sistema de producción, no es capaz de llegar a la punta, lo cubre la energía almacenada. Esta es la segunda de las razones. La tercera es que puede aprovecharse tarifas nocturnas o tarifas particularmente favorables, ¿no? Vamos a poner nocturnas hablando, por ejemplo, de electricidad. ¿Qué significa? Pues que hay horas, valle, en la producción eléctrica, en las que el coste del kilovatio hora es menor.
Entonces los sistemas que funcionan preferentemente de día pues podrían producir frío durante la noche para luego utilizarlo durante el día. Bien, estas son las razones, digamos, que serían las ventajas de utilización de los sistemas de almacenamiento. Entre los inconvenientes está el coste, a veces elevado, de los sistemas de almacenamiento, y las pérdidas térmicas que siempre se producen cuando tenemos almacenados fluidos a menor temperatura o mayor temperatura que el ambiente, es decir, existe un gradiente térmico entre el depósito de almacenamiento y el exterior. Finalmente, voy a hacer una clasificación de los sistemas de almacenamiento en sensibles y latentes, según que solamente se utilice la variación de temperatura del fluido o que se aproveche el cambio de fase. Los volúmenes utilizados en intercambiadores en almacenamiento latente son lógicamente menores que en sensibles. En esta sesión, por lo tanto, lo que hemos visto es una descripción de los subsistemas de los sistemas de climatización y luego hemos detallado datos importantes, conceptos importantes de la producción y el almacenamiento.